Estamos ya con María Inés Rodríguez Vida, profesora en enseñanza media y superior en biología, licenciada en ciencias biológicas, está especializada en el área de la didáctica de las ciencias naturales, es docente investigadora y ha trabajado hasta hace poco en los profesorados, porque está recientemente jubilada, en formación inicial y continua de profesores de distintos niveles. Bueno, Inés, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Es mi primera vez en una radio, así que estoy de estreno. Bueno, de estreno la radio. Buen estreno, entonces. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Julio en particular, que es alguien que quiero mucho, colega, compañero, exalumno. Exalumno. De hace mucho tiempo. Hace 10 años, 11. Sí. Feliz de compartir espacios con él. Y además me encontré con Nora, también colega del Normal 8. Tal cual, compañeras de formación docente hasta hace un tiempito. Los dos. Sí, bueno, las lo dos. que demuestra que acá somos todos educadores. Somos que educadores. No estamos diciendo cosas que no son, ¿no? Sí. Con más antigüedad, con menos antigüedad, pero bueno. Y nos vamos cruzando, ¿no? Los profesorados en los espacios, con Vivi también. Inés, antes de... Pensaba, ¿no? Cuando estuve armando un poco la entrevista, estuvimos comentando un poco también un poco el recorrido. Pensaba un poco tu recorrido, que estaría bueno que nos puedas contar. Vos hiciste investigaciones antes de dedicarte a la enseñanza y a la didáctica en ciencias básicas, ¿cierto? Sí. ¿Dónde, en qué tema y cuándo fue? Hace mucho. Yo trabajaba en el Instituto Lanari, que está al lado del Hospital Tornú. Trabajaba en el área más bioquímica, va a sonar medio raro el nombre, pero trabajaba en la bioquímica de los péptidos opioides. Los opioides son estas sustancias endógenas similares a la morfina, en tanto son analgésicos naturales. Ajá. Y además tienen otras características en relación con el desarrollo. Bueno, mi jefe era bioquímico y yo trabajaba en esa área. Hasta que vino Menem. En realidad, en el segundo gobierno de Menem se bajaron muchas becas. Yo tenía becas de CONICET y el CONICET dice que garantiza la continuidad de las becas y no de los becarios. Y a pesar de tener todos los informes aprobados y sobresalientes, porque tenés que presentar informes anuales o cada año y medio, bueno, quedamos muchos becarios doctorales afuera. Me dediqué a otra cosa durante un tiempo y en algún momento entré a hacer el profesorado. Yo era de aquellas personas que consideran que no me hacía falta ser docente, porque yo sabía explicar, como muchos y muchas. Por el manejo del contenido. Claro, yo siempre había explicado a mis compañeras y compañeros en la escuela, compañeras en realidad porque era una escuela de mujeres, en Normal 1, y entré con esa idea medio como, ¡buah! Y la verdad que yo siempre digo que la didáctica me atrapó a mí y ella decidió sobre mi futuro. Claro. Así que después de eso iniciaste la carrera del profesorado. Hice el profesorado en la facultad también, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde trabajo actualmente. Y mi jefa en ese momento, mi docente, que es mi jefa actual, me invitó a quedarme. Yo trabajé ad honorem durante 3 años hasta que, bueno, finalmente concursé y tengo un cargo de ayudante simple, porque después empecé a trabajar mucho en los profesorados de educación inicial, educación primaria. En la facultad trabajo en un profesorado de educación secundaria, digamos, para educación media. Inés, comentabas que... ahí se me fue el hilo. Perdón, lo que comentaste al principio. Las dificultades. Esto con lo que te encontraste a la hora que te dedicaste a la didáctica, ¿no? ¿Cómo fue? Porque vos venías con tu formación dura en ciencias. En realidad, en mi caso particular, mi docente decía que eso me pasaba porque yo no daba clases. Y yo decía, yo no sé por qué no doy clases. Me dice, cuando no das clases es mejor, porque tenés la cabeza un poco más abierta. La gente que viene hace mucho tiempo dando clases, sobre todo los biólogos que dan clases, sí. Les cuesta más aceptar que tienen que cambiar, que sería deseable cambiar la forma de enseñar y no solamente dar una clase expositiva, que es lo que estamos más acostumbrados. A mí, sinceramente, mucho no me costó, porque de alguna manera compré rápidamente eso. Yo siempre digo que hay gente que compra esto y pasa rápidamente por el profesorado, y gente que y pasa mejor, digamos, y claro. Gente que no compra, termina el profesorado y sigue haciendo lo que estaba haciendo. A mí no me costó, yo compré rápidamente. Por eso digo, la didáctica me agarró a mí, claro. Y no yo a ella. Pero esto del contenido, te diste cuenta rápidamente que no alcanzaba con el contenido. No, claramente que lo que yo pensaba no era suficiente, porque hay muchos compañeros que decían, bueno, pero yo aprendí así. Y bueno, sí, aprendiste así y llegaste hasta acá porque pudiste. El tema es
quienes de esa manera no pueden, y hay que variar las estrategias para que todos y todas puedan. De alguna manera había una raíz en mí que enseguida aceptó eso y de hecho, bueno, sigo trabajando en eso. ¿Y pudiste detectar qué era lo que ponían ahí esos profesores para que vos te sintieras como interpelada o que te dieras cuenta que no alcanzaba con el contenido? Porque algunos sí entran en ese camino de darse cuenta que no alcanza con el contenido claramente para enseñar y otros no, digamos. Me parece que una de las cosas más importantes es que no es más fácil este camino, da más trabajo. A veces los alumnos entran al profesorado con esa idea que me facilite, que me resulte más fácil, y más fácil no es, da mucho más trabajo, pero sí tiene mejores resultados. Cuando uno ve los resultados y ve las caras de los alumnos o el compromiso o el interés de los alumnos y las alumnas, ahí se da cuenta que, bueno, certezas no tenemos nunca, ¿no? Pero que hay algunas posibilidades que se abren. Básicamente es eso, fue la experiencia y también ponerme a pensar sobre cosas que nunca me había puesto a pensar, que hablábamos un poco ayer con vos, Julio, cuestiones epistemológicas, cuestiones que tienen que ver sobre cómo la ciencia produce conocimiento, que sigue estando muy estereotipada, inclusive en la facultad, esta famosa idea de que uno va a aplicar el método científico. Nunca me había puesto a reflexionar sobre mi trabajo como investigadora en biología. Un poco porque cuando uno cuenta lo que hizo, lo cuenta como si lo hubiera hecho de una manera que no es la manera en que ocurrió. Uno no cuenta ni los traspiés, ni los errores, ni las cuestiones azarosas que ocurren y que uno termina poniendo el resultado de eso, y en el paper no aparece el recorrido. Y uno no piensa, no reflexiona sobre que nunca lo aplicó al método científico, pero lo relata como si lo hubiera aplicado. Y estas reflexiones recién me aparecieron, se discutieron en el profesorado. Entonces cuando uno viene de la facultad con toda una formación y ahí le dicen no, y empieza a pensar, y bueno, a veces cuesta, como todas las ideas, cuesta desprenderse de ellas. Sí. O sea que recién eso, en el profesorado, uno como biólogo empieza a encontrarse con esas miradas, ¿no? Porque cuánto potenciaría quizás incluso la propia actividad científica si uno advirtiera que eso que está estudiando son modelos, son construcciones, no son realidades así establecidas y inmutables, ¿no? Y bueno, ¿qué marcos teóricos tenemos en el área de la didáctica de las ciencias naturales, Inés, para pensar la enseñanza? Bueno, hay muchos, pero... Algunos. Una de las cuestiones que se trabaja, en realidad que no es ninguna novedad, se trabajó mucho en décadas pasadas, es la famosa indagación o el concepto de las ideas previas, que está bastante instalado en las escuelas. Inclusive la indagación a veces no es una buena indagación en el sentido que no apunta a averiguar cómo explican las personas ciertos fenómenos. Y esta idea, bueno, que digamos que tiene que ver con las teorías de aprendizaje, el constructivismo en oposición al más antiguo conductismo, que igual sigue vigente para muchas cosas. Para aprender los teléfonos de memoria es necesario pensar de esa manera, pero esta idea de que las personas no llegan a la instrucción con la cabeza en blanco, la famosa tabula rasa, sino que tienen ideas, percepciones, sensaciones, construcciones personales con las que llegan a la escuela, y que entonces lo que nosotros queremos que aprendan muchas veces se encuentra o se enfrenta con esas ideas con las que no coinciden. Y como decía antes, uno no dice claramente en una discusión, tenés razón, estaba tan equivocado, y cambia rápidamente de opinión. En la vida cotidiana no nos pasa eso. Tampoco les pasa a los chicos y chicas, pero terminan aprendiendo lo que llamamos oficio de alumno, a decir que sí y a seguir pensando de otra manera. Entonces eso fue una cosa muy fuerte cuando lo empezamos a estudiar, porque no teníamos idea de eso. Y ese es un marco muy fuerte de poder indagar, o por lo menos tener en claro, no siempre es necesario indagarlas, pero sí tener en claro cuáles son las ideas más frecuentes que tienen los niños y niñas, o los adolescentes, o las personas adultas con las cuales estamos interactuando sobre esos temas, para tratar de ver cómo hacemos que duden de eso que tienen. Si no hay duda, no hay manera de aprender. Yo siempre hago o hacía una experiencia con... Duda y curiosidad. Claro, con mis alumnas y alumnos, que les preguntaba, si yo te preguntara cómo haces para ir a tu casa, vos nunca fuiste a tu casa sola o solo, pero te dijeron cómo ir, entonces decime cómo vas a tu casa. Entonces me dicen, bueno, me tomo el colectivo tal, me bajo en tal lado.
Entonces yo les contaba, imagínate que yo sé que con ese colectivo que te tomás no llegas a tu casa. Pero vos sabés que es así. Estás convencida que es así. Hasta que no te tomes el colectivo y veas que no llega, no va a cambiar tu idea. Vas a seguir pensando eso. Pero por más que yo sepa que lo que estás diciendo es, en términos particulares, equivocado, hasta que vos no dudes, no vas a aceptar otra explicación. Yo necesito que dudes. Y eso es lo más difícil. Plantearte algo que te haga dudar de lo que pensás para que quieras recibir otra explicación. Cuando los chicos dicen, ¿y cómo es, señor? Tenés, como yo les digo, el 50% resuelto. Que quieran saber. La mayoría de las veces no quieren saber lo que vos querés que sepan. Y entonces no les interesa. A menos que pongas algo para que... alguna trampita, digamos, en sentido cotidiano para que empiecen a dudar, no van a escuchar. Claro, claro. Y pensaba distinto en los niños que en los estudiantes de profesorado, ¿no? Que en realidad que vienen seguramente con ciertas formaciones como cristalizadas sobre algunos lugares, un poco lo que pensaba que en la entrevista también hablábamos un poco de eso, ¿no? Como de esos lugares que en realidad hay que deconstruir para poder habilitar espacio para que ingresen otros enfoques, ¿no? En ese sentido es como la idea de la construcción de la subjetividad en el marco de la formación docente, ¿no? Bien, Elena, tenemos que ir a un breve corte. Vamos ¿cierto? a Una pena mulata de Malena Muyala, esta cantante uruguaya, que a mí personalmente me encanta. Así que bueno, vamos a escuchar. Allí vamos. Seguimos con Inés Rodríguez Vida, que nos estamos hablando de didáctica de las ciencias naturales. Pensaba un poco lo que comentamos al principio, ¿no? Este tema de las ideas previas, y me preguntaba si todos los saberes previos que pueden tener los estudiantes o las estudiantes son consideradas ideas previas en el término en el que lo pensamos nosotros. Claro, es muy importante la aclaración porque ideas previas, saberes previos, concepciones alternativas, concepciones erróneas, hay muchos términos en la literatura. Las que nos interesan no son los saberes construidos por las personas que nosotros consideramos que son los que tendrían que construir, o sea, los conocimientos previos que son válidos, por supuesto, para todas las personas, esos no nos preocupan. Lo que los chicos saben y consideramos que está bien, no son los que nos preocupan aquellas ideas muy explicativas del mundo que viven, muy funcionales, que son las que cuesta tanto cambiar, que son muy útiles y que en realidad para muchos autores no habría que cambiarlas porque son muy, muy útiles para la supervivencia, pero por lo menos estar conscientes de que pensamos de esa manera. Y hay algunas que son muy nodales, digamos, ¿no? Pero claramente son muy funcionales. A veces tenemos estas ideas por las que nos sirven para la vida. Por ejemplo, asociamos algunas cuestiones con otras. Por ejemplo, decimos, ese lugar es peligroso y nunca fuimos a ese lugar, pero es un lugar que asociamos porque es oscuro, porque no hay mucha gente, porque nos contaron, porque nos parece, y entonces tenemos esas ideas sobre ese lugar que por ahí no son tan reales, pero ayudan en la supervivencia. Por lo tanto, no siempre es necesario cambiar todas las ideas previas. En particular, las que nos importan en la escuela son aquellas que de alguna manera pueden ser obstaculizantes o pueden frenar la comprensión de otros conceptos. Eso, y que no se condicen con el modelo científico explicativo. Exactamente, digamos. Que hay modelos actualmente válidos, que son los que queremos que los chicos construyan, que por supuesto son los que en este momento están vigentes porque van cambiando a lo largo de la historia y van a seguir cambiando, pero los que se aceptan en este momento son esos. Por eso la indagación de ideas previas debiera recurrir a que las personas expliquen fenómenos y no modelos. Nosotros no preguntamos qué es la fotosíntesis, y no preguntamos cómo es que come una planta si no tiene boca, o no preguntamos cómo es la teoría tectónica de placas, que es el modelo que explicaría, por ejemplo, la formación de volcanes, sino que preguntamos cómo es que sale fuego de un volcán, porque todos hemos visto un volcán y podemos tener alguna explicación. Preguntamos por los fenómenos, porque ahí aparecen las explicaciones. Si no, lo que vamos a averiguar es una frase de un libro aprendida de memoria, ¿no? Ahora, si yo tengo como estudiantes estas ideas previas y tengo que poder aprender algo nuevo, y esas ideas previas a su vez son como tan resistentes y tan funcionales, ¿cómo es que yo puedo aprender un conocimiento nuevo?
Bueno, como decía antes, lo más importante sería que primero dudes de eso que pensás, pero para eso los docentes y las docentes tenemos que hacer ciertas cosas. En la enseñanza de las ciencias naturales, la estrategia por excelencia, básica, diríamos que la más básica, es plantear un problema, o sea, lo que se llama la resolución de problemas. Plantearles algo que resulte un problema para quien lo tiene que resolver. Hay muchas definiciones de qué es un problema, que no vamos a ahondar, pero es algo que uno no puede responder rápidamente con alguna muletilla, digamos, sino que tiene que ponerse a pensar sobre algo que lo comprometa, y ese pensar sobre algo va a depender de cuál sea el nivel, pero los problemas se pueden plantear para el nivel inicial, medio, secundario, universitario, para todos los aprendices. Plantearles algo que los ponga a pensar primero sobre eso y que de alguna manera los haga revisar que esas ideas que explicaban, ya esto no lo explican. Esto es dudar, ¿no? Lo que hablamos al principio. Esta nueva situación con esa idea que vos tenías no se explica. Y entonces habrá que pensar en alguna otra explicación. Si no hay duda, dubidar para aprender, decía una autora catalana. Si no hay duda, no hay aprendizaje. Pero lo más difícil es eso. Acá hay una pregunta de Patricia Espinos, que es una compañera. Te saludamos desde acá, desde Buenos Aires, una compañera de Junín de los Andes. Es una maestra rural que dice, estaba escuchando lo de ciencias naturales. Dice, el tema de cómo se está preguntando cómo se tiene en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios, la formación docente, porque es algo muy difícil de trabajar, pero que se pagó, y no entrar en contradicción con el método científico. Hay dos cosas diferentes en esa pregunta, me parece. El método científico hoy en día está aceptado que no existe el método científico, no hay un único método. Sería bastante difícil pensar que un único método pueda explicar investigaciones sobre áreas tan diferentes de las ciencias, inclusive dentro de las ciencias naturales. Una de las cuestiones que se le cuestiona, valga la redundancia, al método científico es que requiere del experimento, y hay muchas ciencias naturales que no pueden experimentar. La astronomía es una de ellas, la geología es otra, la paleontología. No hay manera de experimentar en términos de poner a prueba, no sé, revivir un dinosaurio y ver qué no se puede. Se trabaja con modelos computacionales, se trabaja de muchas maneras diferentes. Entonces, el método científico que conocemos, esos 5 famosos pasos, hoy en día está muy aceptado, que no existe como tal. Hay muchas metodologías posibles. Eso es una parte de la pregunta. Respecto de la otra cuestión de las cosmovisiones de los pueblos originarios, mucho mejor va a poder responder Julio sobre eso. Pero en realidad, hoy en día se acepta, digamos, el único modelo no es el modelo occidental. Digamos, el modelo en que nos manejamos nosotros, el modelo astronómico de una Tierra que no tiene una arriba y una abajo, que está formando parte de un sistema solar, es el modelo científico, digamos, aceptado por la comunidad científica, que tiene algo interesante, que es que valida ese conocimiento en términos generales, en congresos, en publicaciones. Hay una comunidad que lo valida, y ese es el conocimiento validado científicamente, lo que no implica que no existan otras formas de ver el mundo. Y hay muchos trabajos, tengo compañeras de facultad que están investigando las cosmovisiones, por ejemplo, del pueblo Acom, y que son muy interesantes porque además son muy explicativas de muchas otras cuestiones, y no solamente de las que por ahí se ocupa la astronomía occidental, ¿no? Estuvo Alejandro, no me acuerdo. Alejandro López. Estuvo Alejandro López acá hablando justamente de cosmovisión de los pueblos originarios, ¿verdad? El año pasado. Sí, el año pasado, toda esa rama que es la astronomía cultural, que es como una rama justamente de la astronomía que estudia esos otros cielos, de alguna manera, ¿no? Y que se pueden poner en diálogo. Nosotros, por ejemplo, que de hecho también tratamos de incorporarlo con el profesorado, digamos, cuando uno observa el cielo desde una visión que se llama topocéntrica, que es simplemente un observadora terrestre mirando el cielo. Que es la única manera que habitualmente lo hacemos nosotros. Puedo ahí hacer lecturas de más vinculadas a la astronomía occidental, de ver por dónde sale el sol, por dónde se pone, qué pasó con el arco solar, medir ángulo, no sé, uno podría hacer un montón de cosas más bien científico. O bien, por ejemplo, tratamos, de incorporar algunos otros relatos en relación a, bueno, por ejemplo, el tema de las constelaciones, que eso es histórico en todos los pueblos. Con todos los pueblos, ¿no? Y en primaria nosotros lo trabajamos en el profesorado, y también en las secuencias que generan nuestros estudiantes
tratamos de fomentar que incorporen algunas de esas miradas, así que bueno, pero sí, no es fácil, ¿no? Porque, bueno, lo interesante me parece también ahí es ver que las cosmovisiones o los pueblos indígenas también tienen elementos de racionalidad, elementos que pueden ser explicativos de su entorno, no solamente relatos por ahí cargados de algunos aspectos más subjetivos, claro, ¿no? O mágicos, que a los ojos occidentales son vistos como sobrenaturales, ¿no? Que ahí también hay un valor y que también les permite dar cuenta de su entorno. Pero volviendo un poco a la nuestro, ¿qué otras estrategias, Inés, tenemos? Yo sé que vos trabajás bastante el tema de las analogías, que nos puedas contar un poquito sobre eso. Bueno, igual sigue siendo una resolución de problemas. Claro. El tema es como uno lo plantea. Nosotros utilizamos todos analogías habitualmente en nuestro discurso. Esto es como tal cosa se parece a tal otra. Para algunos autores las metáforas y las analogías son muy parecidas. La diferencia es que a veces en las metáforas uno no aclara la relación que existe entre las dos cosas que compara. Los médicos de columna usan una analogía muy común, que es decir que la columna vertebral es como una pila de alfajores, ¿no? Donde las tapas y el dulce de leche representan las vértebras o los discos intervertebrales, y entonces dice que cuando tenés una hernia de disco es como que el dulce de leche se escapa de las tapas. Lo complicado es cuando dicen que el dulce de leche toca el nervio, porque una de las cosas que no debiéramos hacer es mezclar el análogo con el modelo científico. Pero en realidad las analogías son formas de facilitar la comprensión de cuestiones más complejas que se usan mucho en las escuelas. Todos usamos esos términos. Esto se parece a, es como si tuvieras un gusanito adentro que... Y en la historia de la ciencia está plagada de estas analogías, los famosos modelos atómicos como el budín de pasas o el modelo más actual que es como un sistema solar. Hablamos que el cerebro es como una computadora o el sistema inmune en las propagandas aparece como un ejército. Hay una propaganda que alguien está como cubierto con una especie de cosa fosforescente y entonces ahondamos o tratamos de recurrir a esas imágenes que tienen las personas, que es como si nos protegiera como una capa invisible. Bueno, están muy presentes y si ustedes prestan atención a los programas de televisión, está lleno. Correr el centro de gravedad de la agenda, el ADN de la empresa. Yo a veces anotaba, ¿no? Cuando escuchaba algo, hay que volver a las células de este river. Entonces iba anotando expresiones para usar en las clases, porque aquí, ¿qué quiere decir? El tema es que cuando yo digo eso, cada uno entiende lo que puede. Y a veces lo que entiende no es lo que uno quisiera que entendieran. Entonces hay algunas maneras de trabajar analogías un poco más organizadas, que consisten en plantear una situación que puede ser ficticia, ficcional. Esa situación tiene que ser comprendida por las y los alumnos y plantear algunos problemas sobre esa situación que tengan sentido en el modelo científico. Les cuento un ejemplo. Cuando trabajamos fosilización, la formación de fósiles en rocas sedimentarias, con unos alumnos hicimos una analogía que se llamaba la historia de la familia López, que era una familia que tenía una casa en el Tigre. Esa casa se había caído ya 3 veces, o sea, construían la casa, después por el agua que ingresaba, esa casa se terminaba destruyendo, se caía y sobre esos cimientos construían una nueva. Sí. Y eso había pasado 3 veces, o sea que las 3 veces habían ido construyendo una encima de la otra con esos depósitos que se iban hundiendo, que se iban presionando y se construía una tercera casa. Ahora había heredado la casa María López y había decidido hacer un pozo y construir una con cimientos más fuertes, pero recuerda que se había perdido, había un cuento de una cadena con un medallón que la abuela había perdido en esa casa en la primera inundación y quería ver si la podía encontrar. Entonces se hace una serie de preguntas: cómo sería ese pozo, si uno se metiera dentro de ese pozo, qué es lo que vería, qué cosas se podrían recuperar y qué no de la casa, apuntando a las cosas que se pueden conservar como cubiertos o platos, pero seguramente no iban a conservarse fotografías o papeles, donde después se le contaba que se habían encontrado 3 monedas, una de 1914, otra de 1960 y otra de 40, donde se imaginaban que se las había encontrado. Esa pregunta tenía que ver con lo que se llaman los fósiles guía, que son esos fósiles que aparecen siempre en la misma profundidad y sirven de referencia para otros. Entonces, todas esas preguntas que se hacían tenían que ver con lo que se quería comprender del modelo de formación de fósiles en rocas sedimentarias,
que pasa algo similar, digamos, cuando algún ser vivo muere, sobre todo si pensamos en un animal grande, puede ser que sea arrastrado, que se lo vayan comiendo de a pedazos y alguna parte puede quedar después depositada entre los fangos del río, porque siempre está vinculado con barro, donde esos restos quedan atrapados y como la presión durante muchísimos millones de años, o por lo menos a partir de los 10.000 años se considera ahora, se va transformando ese material. Bueno, entonces esa analogía se les planteaba la historia, se le hacían preguntas sobre la historia que tienen por objetivo asegurarse que se comprendió esa historia y que después eso se puede trasladar o traspolar al modelo científico. Y después que se problematizaba, se les explica, porque hay que explicar en algún momento. A veces tenemos la idea de que no explicamos, pero la explicación tiene que venir cuando se generó un espacio donde esa explicación cabe, donde entra. Claro. Eso hacen los problemas, generar un hueco para que encaje, darle espacio. Entonces, bueno, ahí se planteaba... Es una pregunta esa de nuestros estudiantes, ¿no? Qué interesante. ¿Cuándo hay que explicar? Siempre preguntan, ¿no?, nuestras estudiantes, que es cierto, ¿no? Sí, claro. Cuando es necesario explicar. Hasta antes de eso, no. Claro. El tema es que a la mayoría de los docentes nos cuesta mucho no decir. O también esperamos que a veces solo los pibes resuelvan absolutamente A veces todo. pasamos para el otro lado, así que se les ocurra todo y digo, claro, ¿de dónde se les va a ocurrir esto? Bueno, entonces... ¿Y las limitaciones, por último? Bueno, las analogías tienen sus detractores porque plantean que las personas se quedan pegadas a la analogía y no al modelo, pero bueno, para eso un recurso interesante es, una vez que uno plantea el modelo científico y lo problematiza, después hay que poder contestar problemas sobre el modelo científico, se les puede plantear a los estudiantes, bueno, ¿qué cosas la analogía no explica? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la analogía? Porque si es exactamente igual, no tendría sentido usarla. Como problematizarla también de alguna manera. Claro, bueno, ¿qué no? Y cuando los alumnos comprendieron, dicen, esto no está contemplado en la analogía. ¿Y cómo lo podríamos incluir? Y la verdad que es que funcionan. Tiene sentido usarlas para cuestiones muy complejas. Son muy útiles para los sistemas, porque uno tiene que vincular cosas muy diferentes, entonces puede inventar una historia de cosas diferentes. Yo había hecho una analogía con 3 comarcas, una de elfos, una de ñomos y una de enanos, que se vinculaban por unas carreteras marrones y verdes. Está publicado en un libro en Chile, y entonces se pasaban paquetes, los ñomos y demás, y tenía que ver con ir incluyendo cada sistema, era una analogía para trabajar todo durante todo un año, e ir incluyendo una nueva comarca que representaba otro sistema, pensando en los 4 sistemas de la nutrición, que son el digestivo, el circulatorio, el urinario, o el excretor, y el respiratorio, ¿no? Entonces, que no son siempre incluidos los 4. Sí. Última, Inés, ¿qué Dime. problemas o dificultades te parece que o desafíos les presenta nuestra área a los maestros de primaria? Bueno, en particular siempre dicen que no saben mucho de ciencias naturales. Entonces la pregunta nuestra es ¿por qué no sabemos si no vimos sistema digestivo en la primaria o en la secundaria? Porque siempre te lo contaron. Y contar parece que no alcanza. Entonces primero hay una necesidad de involucrarse, de sentarse a estudiar el tema. Y cuando uno conoce el tema, entonces sí se anima, puede plantear estos problemas. Pero primero tiene que uno estar conocer mucho el tema. Y además porque un poco lo que estaban hablando ustedes antes cuando hablaban de las historias, la propia biografía escolar de todos nosotros es muy fuerte, digamos. Nosotros hemos aprendido de una manera y nos cuesta mucho corrernos de esa manera, y esta manera es más compleja. Entonces, como aprendí así, yo termino contándoles, asumiendo y con toda la buena intención, ¿no?, que si les cuento van a cambiar de idea. Y después, si termino preguntando cuántas patas tiene tal insecto, cuántos huesos tenemos, no hace falta pensar mucho, yo con eso puedo responder y apruebo la evaluación. Entonces, hay que cambiar las formas de evaluar, pero esto lleva tiempo y también va en contra un poco a veces de los tiempos de la escuela. Nosotros les proponemos secuencias didácticas a los maestros y maestras, porque trabajo en capacitación continua de docentes, sigo trabajando en eso, que me dicen, pero esto me lleva 2 meses. Y sí, por ahí algún tema lo tendrás que profundizar, que te va a llevar 2 meses, y otros temas tendrás que decidir pasarlos un poco más por arriba, pero tomar alguna decisión de esto lleva más tiempo. Para que lo comprendan, lleva más tiempo. Y los tiempos de la escuela a veces no acompañan por muchas problemáticas. Sí. Bueno, qué ganas de seguir escuchándola, ¿no? Totalmente, muy interesante, muy interesante. Y lleva tiempo. Porque, digamos, hablas mucho más allá, en mi opinión, ¿no? Hablas mucho más allá
que de las ciencias naturales en particular, ¿no? Estás hablando de didáctica. Sí, sí. Que es lo que muchas veces falta en el quehacer cotidiano de muchos maestros. Sí. Y creo que ese es un temazo para traer acá próximamente, quizás en algún panel, si les parece, compañeras, ¿no? Sí, los modos de conocer, ¿no? ¿Cómo conocemos? Los modos de conocer, es una gran muy pregunta. Es que en primaria también tienen una diversidad de contenidos de primero a séptimo de casi 3-4 disciplinas científicas, y encima eso con un tratamiento didáctico, un enfoque particular, también es difícil de construir. Pero el maestro tiene la oportunidad de poder elegir cuáles son los contenidos que va a desarrollar, y también ¿en cuáles va a ciclo también puede coordinar con el maestro de séptimo y de sexto, y los de segundo ciclo y los de primer ciclo, cuáles son los temas de ciencias naturales que van a abordar y en cuáles van a profundizar en cada grado o en cada nivel. Así que me parece que este es un temazo para trabajar. ¿Vamos a armar una mesa, Elena? ¿Perdón? ¿Vamos a armar una mesa? Podemos un armar panel. una mesa. Un panel pero sobre... interdisciplinaria. Interdisciplinaria, sí, porque si de las didácticas específicas podría Exacto, ser. ¿por qué Alguien de no? social. Sí, Bueno, sí. queda planteado, ya veremos. Modos de construcción de nosotros fuimos conocimiento, invitados. ya iremos viendo. Un buen panel. Bueno, gracias, Inés. Muchísimas Gustazo gracias tenerte por acá. la invitación, me encantó estar acá. Así que bueno, Te esperamos próximamente. vuelvo cuando ustedes quieran. Bueno, gracias. Con lluvia y todo. Bueno, María Inés Rodríguez Vida, gracias por estar acá esta mañana en Sintonía Educar.